El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. Amverdi, calidad y exclusividad para ellas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Le agradecemos por estar allí a nombre del gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Ulix Arcaya en el mando en la gerencia de producción. En la producción del programa, Keller Jaramillo y Carlos Lara. En los controles, siempre presto y dispuesto, nuestro querido César González. Hoy en solitario le saluda Daniel Lara Farías. Como siempre, les agradecemos a todos los que se conectan con nosotros a través de las distintas plataformas que permiten que nuestra voz llegue a ustedes y que sus opiniones lleguen también a nosotros. RCR.tv, la radio que se ve, es la página web que le permite los distintos enlaces para vernos. A través de Twitter, Periscope, @RCR750, nuestro canal en YouTube, no solamente pueden vernos, sino también interactuar con nosotros en vivo a través de nuestro chat, donde ya hay una buena cantidad de gente. Saludos a Samantha, saludos a tanta cantidad de gente que tenemos aquí. Neomar se encuentra cumpliendo con unos compromisos personales, estará de nuevo con nosotros mañana. El día de hoy le hemos dado la tarde libre a Neomar. Pero nosotros de lo que no nos olvidamos nunca es del caso de los presos políticos. Nosotros quisiéramos hablar de muchísimas cosas y de muchísimos casos y abarcar todos los casos que fuesen posibles. Hay algunos casos que se olvidan, hay algunos casos que son quizá, que comienzan y uno no sabe dónde terminan y que son cada uno más truculento que el otro. Hoy vamos a hablar del caso del preso político venezolano Antonio Batiotis. Antonio Batiotis, quien por cierto nos está escuchando desde la cárcel de La Picota en Colombia. Y te enviamos un saludo, Antonio, y estamos contigo, al igual que con tu familia, en esta dura lucha que te ha tocado emprender. Vamos a hablar hoy con su abogado, Ángelo Chiavenato, en el segundo corte. Pero hay algunas cosas que decir sobre todos estos casos. Antonio Batiotis viene siendo la última... el último eslabón de un largo caso criminal del chavismo que arrancó en el 2004. Y la gente, yo sé que hay gente que se molesta porque uno siempre revisa los archivos y echa para atrás. Bueno, ¿y hasta cuándo vas a hablar de historia? Qué fastidio. Pero yo prefiero revisar los antecedentes que andar por allí por la vida sorprendiéndome permanentemente de cosas que pasan y que nadie sabe cuál es el origen.
El caso de Antonio Battioti no comenzó en el 2014, comenzó en el 2004. ¿Por qué? Porque en el 2004, un sujeto llamado, un militar de la Guardia Nacional llamado Raisor Bracho, asesinó a una dirigente regional local de Acción Democrática en el estado Zulia, llamada Evangelina Carrizo. Allí comenzó todo en el 2004. Dejaron unos muchachos huérfanos. Esos 3 muchachos se tuvieron que ir del país luego de la gran persecución de la que fueron víctimas por años. Una persecución que no terminó nunca. El caso de Evangelina Carrizo dejó no solamente a Evangelina muerta, sino a sus hijos huérfanos y perseguidos del régimen. Afortunadamente se encuentran a salvo, asilados, con asilo político otorgado en los Estados Unidos. Pero ocurre que, ¿por qué esto comienza en el 2004? Bueno, porque Raisor Bracho, el asesino de Evangelina Carrizo, nunca fue castigado, nunca fue procesado debidamente. Y no solamente permanecía en libertad, sino que permanecía también con el uniforme y seguía matando. Y estaba en Valencia matando gente en el año 2014, cuando el sujeto es asesinado en un incidente bastante confuso que nadie ha podido dilucidar qué fue lo que ocurrió allí. Entonces, aquí es donde cae la desgracia. De nuevo, la primera desgracia que ocurre con el hijo menor de Evangelina Carrizo, mi amigo Freddy Carrizo. Porque Freddy Carrizo aún estaba en Venezuela. Y él denuncia, cuando sale la esposa del Guardia Nacional, Raisor Bracho, del asesino Raisor Bracho, asesino convicto, comprobado asesino de Evangelina Carrizo. Cuando sale el hijo menor de Evangelina Carrizo, indignado al ver a la viuda, otra militar, a la viuda de Raisor Bracho, dando declaraciones como víctima de las guarimbas, diciendo que su pobre esposo era un hombre de bien, como hacen todas las madres y esposas de delincuentes. No, él era un hombre bueno, trabajador, buen padre, deportista, padre de familia, él no se metía con nadie y estaba sacando el bachillerato para sistema, siempre. Entonces, esos son los cuentos de todos los familiares de malandro. Cuando Freddy Carrizo ve la defensa ardorosa que están haciendo de un delincuente que asesinó a su mamá, que no debería estar portando un uniforme ni debería estar libre, él sale y denuncia el hecho y hace una denuncia pública y se desata contra Freddy Carrizo otra vez la desgracia, la persecución, y lo buscan, bueno, para hacer quién sabe qué con él. Y en ese momento, Freddy Carrizo, desde la clandestinidad, en este programa, se comunicó con nosotros y denunció lo que estaba ocurriendo. A los días logró salir de Venezuela, gracias a Dios. Se encuentra a buen resguardo. ¿Y qué tiene que ver esto con Antonio Battioti? Bueno, que de repente Antonio Battioti, por ser militante opositor y vivir cerca de donde fue asesinado el Guardia Nacional asesino Raisor Bracho, lo están culpando de ser el asesino de Raisor Bracho, sin tener nada que ver. Antonio Battioti ha pasado por el largo suplicio de ser acusado de un crimen que no cometió y que no hay ninguna prueba en su contra, más allá de los montajes de este régimen. Antonio Battioti logra irse de Venezuela, pero resulta ser que él posee también la nacionalidad griega. Y el régimen venezolano, a través de su aliado, el gobierno griego, el gobierno chavista griego, que fue derrotado hace 2 domingos en las elecciones y que ya no está en el poder en Grecia, afortunadamente, bueno, pidieron en extradición a Antonio Battioti a nombre del gobierno venezolano para triangularlo, y desde ese momento, desde que hicieron esa solicitud, esa alerta roja de Interpol, el señor Antonio Battioti se encuentra preso, lleva 13 meses preso en Colombia. Esta es la vuelta de la desgracia. Imagínense, empezamos en 2004, miren dónde estamos en 2019. Se dan cuenta, ¿no?, de la vuelta que da la desgracia. La desgracia tiene 1000 caras. Del caso de Antonio Battioti vamos a hablar al regreso del corte con su abogado, para que nos explique cuál es el estado del tema. Pero hay casos desgraciados. Hoy
andan varios voceros políticos celebrando que hace 2 años se hizo la consulta del 16 de julio del plebiscito. Resultados que fueron olvidados por la gran mayoría de los dirigentes, salvo unos pocos. Pero hasta esos pocos que han sido, digamos, que han recordado lo que ocurre con lo que ocurrió el 16 de julio del 2017, también en su mayoría se han olvidado de un pequeño detalle, que el 16 de julio del 2017, hace 2 años, fue asesinada la enfermera Xiomara Scott en Katia por los colectivos mientras esperaba su turno para votar. La enfermera Xiomara Scott, quien vivía en el 23 de enero y que quería votar en la consulta popular del 16 de julio, cayó víctima de las balas asesinas de esos colectivos que algunos disparatados opositores seniles andan por allí reivindicando como unos buenos muchachos preñados de buenas intenciones. Como si los colectivos son conjuntos de Boy Scouts o clubes de senderismo y excursionismo en el monte. Al paso que vamos, aquí van a terminar algunos opositores poniéndose la camisa con los ojos de Chávez. Esto es una cosa que no tiene tamaño. No hay por dónde agarrar esto. ¿Quién recuerda a Xiomara Scott asesinada el 16 de julio? ¿Quién la recuerda? Bueno, yo me dediqué hoy a revisar las declaraciones de los dirigentes políticos que hablaban sobre los 2 años del 16 de julio y me extrañó muchísimo no ver ninguna mención al asesinato de la señora Xiomara Scott, a la que solamente al parecer lloran sus familiares. Y esto es algo consuetudinario. Muchísimas veces se ve cómo esta situación de personas caídas en desgracia, en la desgracia del régimen, solamente son llorados o defendidos por sus familiares. Los dirigentes políticos siempre tienen algo más importante que hacer. Y eso, en algunos momentos, uno termina pensando, bueno, ¿cuáles son las prioridades aquí? Y un caso que ha sido tendinetista. Y esta muchacha fue discriminada políticamente en la Orquesta Filarmónica Nacional por, luego de estar 3 meses trabajando en la Orquesta Filarmónica Nacional, como primer clarinete en la Orquesta Filarmónica Nacional, le ofrecieron un contrato de 3 meses y cuando lo fue a renovar le dijeron que no podían porque ella había firmado contra Nicolás Maduro. Y como ella era opositora, no podía ser. Imagínense si usted es opositor no puede tocar clarinete. Si usted es opositor no puede ser músico. Esto es interesante. Yo no sé si la señora Michelle Bachelet sabe estas cosas. No sé si saben estas cosas. La muchacha, la joven Karen Palacios, indignada por lo que le ocurrió, por la discriminación política, una muchacha que es una ciudadana, claro, pero se dedica a la música, denunció la discriminación de la cual fue víctima a través de su cuenta en Twitter, diciendo lo que había ocurrido y cómo la habían maltratado y cómo en la Orquesta Filarmónica la habían discriminado por haber firmado en el famoso referendo para la convocatoria del revocatorio que se hizo en el año 2017. La muchacha está presa y la tienen nada más y nada menos que en el INOF con presas comunes. Una muchacha que lo que es artista. Pero si no fuese suficiente espanto cuando llevamos al corte, resulta ser que van 18 personas presas en Venezuela por usar el Twitter. Karen es un ejemplo.
O sea, a ella la metieron presa por algo que dijo en Twitter, que no le gustó al régimen. Por cierto que hoy el fiscal usurpador, el fiscal fake, Tarek Fake William Saab, dijo que era un problema grave el de ella, porque ella tenía que entender que la libertad de expresión no incluía escribir que tuve un sueño, me desperté luego de soñar que el presidente se había muerto, y que eso ya tenía que entender que eso traspasaba los límites de la libertad de expresión. Entonces me pregunto yo, Tarek William, y cuando tú andabas de redacción en redacción, cuando eras un recogelatas del derecho y un recogelata de las redacciones en los años 90, en el año 92, y andabas de emisora en emisora y de redacción en redacción, defendiendo no a una gente que soñó con que el presidente se muriera, sino que en efecto ejecutaron un magnicidio frustrado. Cuando el 4 de febrero atacaron con fuego de mortero la casa, no el palacio de gobierno, la casa donde vivía el presidente de la República con su familia, sus hijas y sus nietos. Y tú andabas defendiendo a esos angelitos. Está hablando tú ahora contra una pobre muchacha de 19 años, clarinetista, que lo que hizo fue un comentario en Twitter, y tú andas defendiendo que la muchacha esté presa. Bueno, definitivamente Tarek William era un monstruo en desarrollo, en crecimiento. Bueno, y ahí lo tenemos. Los casos son terribles. Vamos a ir al corte comercial. Al regreso vamos a conversar con el abogado Ángelo Chiavenato, quien es el abogado del preso político Antonio Batiotis, para que nos comente cómo va el caso y de alguna manera entender si hay solución después de 13 meses de cárcel de Antonio Batiotis, que es que ni siquiera estaba en Venezuela cuando ocurrió el crimen del cual lo acusan. Vamos al corte comercial y al regreso la sección de los presos políticos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor, a la ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Cuando de transmisiones automáticas en Toyota se habla, Tecnología Automática 0502 te ofrece el mejor servicio. Son especialistas en la reconstrucción de cajas en los modelos Fortuner, 4Runner y Camry. Y recuerda, en Tecnología Automática 0502 te ofrecen 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial Lebrún o llámalos al 0414-195-0414. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. ¡Qué bonito ese bolso! ¡Qué hermoso ese monedero! ¡Me encanta! Si quieres regalar un detalle único y especial, regala un diseño Amberdi. Confeccionados con los materiales más duraderos y de la mejor calidad, Amberdi te ofrece bolsos, carteras y monederos en diseños únicos, sin igual. Visítalos en Instagram en @tienda.amberdi y ve todos los modelos que tienen disponibles. O contáctalos por el 0414-224-1685. Amberdi, calidad y exclusividad para ellas. Luis Barragán es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua y pertenece a la fracción 16 de julio. Lo de Oslo, Barbados, Noruega, La Habana, las Delicias de Maracaibo, cualesquiera sean los sitios donde deban ellos o digan reunirse, eso no ha pasado por la Asamblea y eso merece el debate del cuerpo. Y esto nos apunta a dos características. Primera característica es la irresponsabilidad en este proceso que no es monopolio del G4, de los partidos dominantes de la Asamblea. Primero justicia, acción democrática, nacional. Voluntad popular y un nuevo tiempo. Y por otra parte también la irresponsabilidad de aquellos que incluso impulsaron este diálogo de República Dominicana y después se lavaron las manos, porque no hemos escuchado ninguna explicación, ningún argumento donde nos permita a nosotros apreciar cuál fue la postura de defenderse, es decir, ni siquiera se han defendido de los señalamientos de la opinión pública.
por todos los medios. Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, seguimos haciendo esfuerzos para comunicarnos con el abogado Ángelo Chavenato, pero fíjense, nosotros tenemos en el chat en YouTube, porque nos está viendo Antonio Batiotti, el preso político Antonio Batiotti, de la cárcel de La Picota. Fíjate por dónde va el caso, ¿no? Y Antonio nos está haciendo algunas precisiones importantes. Una de las cosas que dice Antonio Batiotti es que todo el proceso en su contra fue una trampa que le montó el CICPC para quedarse con todos sus bienes, su empresa y todo lo material que él tenía con tanto esfuerzo que logró obtener con su esposa luego de tantos años de trabajo. Señor Antonio Batiotti era un simple ciudadano que se dedicaba a sus actividades como comerciante y ya. Y aquí entonces hay otra situación importante, porque también hemos visto en el caso de los presos políticos, una y otra vez hemos visto casos de personas a las cuales les han montado un caso político para llevarlos a la cárcel y extorsionarlos. Casos, bueno, para regalar. En algunos ceden a la situación, en otros lamentablemente no tienen cómo ceder, porque entonces le piden a un comerciante que ya prácticamente está siempre permanentemente al borde de la quiebra, le piden que dé lo que no tiene y pues termina una persona presa largamente. En principio, el caso de Antonio Batiotti, preso en Colombia, esto es importante, logra escapar de Venezuela y estando en Colombia lo meten preso porque el gobierno griego emite una orden de captura a solicitud del régimen venezolano para crear todo este tema y toda esta cuestión en la que termina involucrado Antonio Batiotti. En medio de este montaje hay un cambio en la situación. En principio ocurre todo el tema de este año de la llegada de la irrupción de Juan Guaidó con todo el mecanismo a través del cual se establece el conocido gobierno interino. Tenemos conocimiento de que el propio Juan Guaidó se comunicó con Antonio Batiotti para indicarle que iban a hacer todos los esfuerzos del caso para lograr su libertad. Es importante saber, entre todas estas cosas, que Antonio Batiotti tiene una medida de protección como refugiado en Colombia. Es decir, tiene una gaceta, tiene un decreto donde se le declara perseguido político en condición de refugio en Colombia, y a pesar de eso se le detiene. Estos son el pequeño infierno que le toca vivir a la gente por la burocracia, porque en todas partes se cuecen habas, y en Colombia parece que esto es bastante frecuente, estos temas de que lo que hace el ministerio tal no lo sabe el ministerio más cual, de que el funcionario este no ha firmado, de que aquel no conoce, etc. Y tienen a Antonio Batiotti en una cárcel común, donde hay presos guerrilleros de la FARC. Imagínense usted lo que eso significa. Entonces, el caso cambia. Y les recuerdo que estamos intentando conversar con el abogado Ángelo Chavenato. Parece que la comunicación telefónica no ha sido posible establecerla. Pero lo fundamental en todo esto es que el asunto tiene un ligero cambio. Hace 2 domingos, cuando cae el gobierno de Tsipras, el chavista Tsipras,
Tsipras, en las elecciones europeas y municipales del mes de mayo, el 26 de mayo, le dieron una revolcada en esas elecciones horribles, y el tipo no le quedó más remedio que convocar elecciones anticipadas. En esas elecciones anticipadas resultaron electos los conservadores, el gobierno conservador. Y ese gobierno conservador, con respecto a Venezuela, ha hecho algo, bueno, inmediato. Casi que el día siguiente reconocieron a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Porque es que, y esto es importante, que el vínculo entre ese régimen griego, ese gobierno griego chavista, y el régimen chavista era visible y era real. Ellos hacían alarde de eso. Entonces, por supuesto, cuando caen esos payasos y llega nuevo dueño del circo, bueno, fuera los payasos. Y se acabó. Sería bueno saber, sería bueno entender además que la necesidad que tenemos de que el nuevo gobierno griego oficie al gobierno colombiano dejando sin efecto dicha solicitud, pero además de eso, que diga públicamente cuáles fueron las razones y cuáles fueron los funcionarios y los mecanismos a través de los cuales intentaron involucrar a Antonio Batiotis en esta truculenta historia en la que termina prácticamente con 1 año y 1 mes de su vida hasta ahora. Ojalá sea pronto su libertad, tras las rejas, acusado de un crimen que cuando se cometió ni siquiera estaba en el lugar de los hechos, ni siquiera estaba en Venezuela. Y si algo se puede decir de Antonio Batiotis en este caso, es que es una víctima del sistema represivo, del sistema judicial represivo de Venezuela. Por cierto, antes de que se me olvide y se me pase bajo la mesa, los responsables de que el asesino Raysor Bracho, quien asesinara a Evangelina Carrizo y quien muriera en medio de una refriega reprimiendo gente en el 2014, los responsables de que ese tipo estuviese libre y con un uniforme, son entre otros Vladimir Padrino López y Miguel Rodríguez Torres. ¿O no? Porque ¿quién ordenó la represión del 2014? Rodríguez Torres. ¿Quién montó la mayoría de los casos contra los involucrados en el 2014? Rodríguez Torres. Bueno, ahí está Rodríguez Torres y que en huelga de hambre, dicen. Pero más allá de todo eso, lo que hay que conocer y tener claro y tener presente, cuando ya nos corresponde ir al corte, lamentablemente no logramos comunicarnos con el abogado Ángelo Chavenato, pero aunque no nos comunicamos, lo vamos a tener vía Skype después del corte, pero creo que era necesario hacer todo este resumen. Vamos a ir al corte comercial y al regreso hablamos con el abogado Ángelo Chavenato, abogado de Antonio Batiotis, a ver qué novedades hay sobre este caso que tanto interés nos ha despertado. Vamos al corte y ya veremos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore de la Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Políticos, y seguimos con el caso de Antonio Batiotis, cuyo resumen hemos hecho ya previamente, y afortunadamente ya vía Skype tenemos al abogado Ángelo Chiavenato desde Colombia. Buenas tardes, abogado Chiavenato, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos los oyentes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por lograrnos atender, abogado. La preocupación que tenemos por el caso de Antonio Batiotis es, por supuesto, usted comprenderá que los venezolanos entendemos cómo es posible que un gobierno que se entiende amigo de la causa democrática de Venezuela tenga preso a una víctima del régimen chavista. ¿Podría usted decirnos qué ribetes tiene este caso y en qué situación se encuentra actualmente, por favor? Por supuesto. Bueno, primero debemos hacer referencia a que en las solicitudes de extradición, como es ampliamente conocido, pues según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en realidad la costumbre de las constituciones políticas de los diferentes estados, está prohibido la extradición por motivos políticos, es decir, por opinión política. Y la prueba de eso es simplemente con una solicitud que se eleva al ministerio, en nuestro caso en Colombia, al Ministerio de Exteriores, donde se determina a través de una resolución si hay o no una persecución política. En consecuencia, el proceso ante la Corte se tiene que detener de forma inmediata si hay una resolución que lo indique así. Ahora bien, el proceso de Antonio Batiotis, en un principio, él sí debía tenía la carga de soportar la pena privativa de la libertad por un momento mientras se investigaba. Eso es claro. Igual que cuando se inicia una investigación penal, las personas pueden tener o no tener esa carga. En este caso, como se inició una orden de captura por una circular roja de extradición de Interpol, entonces Antonio Batiotis debía estar recluido según el procedimiento ordinario. Sin embargo, nosotros conseguimos que el Ministerio de Exteriores emitiera la resolución donde se evidencia la persecución política. Ergo, si tenemos la resolución, inmediatamente el proceso ante la Corte Suprema de Justicia tiene que terminarse. Okay. En este momento, nosotros presentamos la solicitud, una moción de libertad inmediata, y aún no ha sido contestada por el magistrado. De todas formas, esto en un primer momento se advirtió ante la Corte Suprema de Justicia y se presentaron las pruebas pertinentes. Sin embargo, la Corte no había respondido. Ahora no tienen ninguna otra opción sino conceder la libertad inmediata de del señor Antonio Batiotis.
Cada día que está privado de la libertad en este momento es una arbitrariedad. Y es una arbitrariedad que el gobierno colombiano está patrocinando, porque la evidencia de participación entre el gobierno de Grecia y el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro es evidente, es una persecución política. Ahora, abogado Chavenato, hay algo que de alguna manera sería bueno que usted nos explicara. ¿Por qué, si no solamente es un caso, una persecución política, sino que además estamos hablando de una persona que posee el estatus de refugiado, otorgado por el propio Estado colombiano? Entonces, ¿cómo es eso que el Estado colombiano mete preso a un refugiado por razones políticas, por una acusación a su vez política? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando allí? Completamente de acuerdo. Aquí ese es de hecho uno de los argumentos que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que aquí en Colombia las extradiciones se las han tomado como un tema de dejarlos y dejarlos y dejarlos y dejarlos y de último momento para la Corte Suprema de Justicia. Porque ellos simplemente hacen un checklist donde se indica hay una acusación o una orden de captura, entonces ya, quédese en la prisión. Y en efecto, en un primer momento, las personas que sufren de esa orden de captura tienen la obligación de estar privados de la libertad mientras el juez lo decide sobre su libertad. Pero el juez, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de cierre en Colombia en materia penal, se toma muy a la ligera eso y deja que las personas se queden privadas de su libertad, porque en la mayoría de veces, por supuesto, sí hay una razón por la cual está privada de la libertad, pero cuando se le dice a la Corte Suprema de Justicia que hay una persecución política, en este caso lo toma a la ligera y espera todo el procedimiento ordinario. Ahora, ¿qué es lo que se le dice a la Corte? Después del procedimiento ante la Corte, porque la Corte Suprema de Justicia solo puede emitir un concepto, va a la firma de presidencia del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia. Claro. ¿Cuál es la lógica aquí? El Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Justicia pertenecen al órgano ejecutivo, ¿correcto? Sí es. Si el Gobierno Nacional se pronuncia sobre el estado de refugiado, porque si le concede el estado de refugiado es porque hay persecución política y hay miedo de devolverse al país de origen, ¿correcto? No hay otra forma sino que el gobierno vaya a detener esa extradición. Por lo tanto, el concepto de la Corte aquí tiene que ser desfavorable inmediatamente, pero ese es el punto, de inmediato, porque ya la Corte se tiene que dar cuenta que si el gobierno ya se pronunció de una forma, no se va a contradecir el gobierno con el mismo gobierno. La extradición de Antonio Batiotti se va a caer inmediatamente en la presidencia. Bien, ahora, ¿qué ocurriría a raíz del cambio de gobierno en Grecia, que es un punto importante para este caso? Si el nuevo gobierno griego deja sin efecto la solicitud de Antonio Batiotti, ¿debería ser dejado de inmediato en libertad? Ese es el problema. Aquí hay un tema, primero, que los actos administrativos no pierden vigencia por el cambio de la administración. Es decir, por ejemplo, si yo establezco unas políticas nacionales sobre un punto, porque cambien el presidente, no se van a caer, por ejemplo, todas las exportaciones que hayan de este país. No se caen los actos administrativos. Tendría que el nuevo gobierno, cambiar acto administrativo por acto administrativo, es decir, él mismo revocar el acto administrativo por medio del cual solicitó la extradición. Luego, claro. Exacto, dejaría sin efectos la orden de Interpol y luego se le comunicaría al Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo comunicaría al Ministerio de Justicia, que se lo comunicaría a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiere decir eso? Un montón de tiempo. Pero ya lleva, Antonio Batiotti, disculpe que lo interrumpe, Antonio Batiotti ya lleva 13 meses preso. Exactamente. Y el punto aquí es que mientras si hay un momento donde los primeros meses, el primer par de meses, mientras se realizaba la investigación si era persecución o no política, entonces la privación de la libertad era justa en ese momento. En ese momento, bueno, quizás la palabra no justa, pero sí tenía la obligación de soportar. Procedente. Exactamente. Pero desde el momento en el cual se presenta la primera solicitud, que fue desde octubre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia ya debía haber liberado a Antonio Batiotti. Ahora, más aún, cuando en la solicitud de pruebas presentamos un documento de la Asamblea Constituyente venezolana, de la Asamblea Nacional,
donde se establecía que Antonis Batiotis efectivamente es un perseguido político. El embajador de Venezuela en Colombia lo manifestó que era con cooperación de Grecia. Y nosotros presentamos la resolución por la cual lo declaraba un refugiado, un perseguido político aquí en Colombia. La Corte ya no tiene otra opción. Y aquí el tema es que la Corte se está equivocando al no dejarlo en libertad de inmediato. Y aquí en Colombia, cuando pasa esto, puede haber reparación directa. Y aquí es muy importante, y lo que me interesa es que ojalá lo escuche esto el magistrado, porque la reparación directa por privación injusta de la libertad implica que en el momento que se convirtió en injusta, por eso la palabra injusta es del medio de control en la ley colombiana, implica la reparación, y la reparación económica que da el Estado colombiano por artículo 90 de la Constitución implica repetición, es decir, que Colombia le va a tener que pagar a Antonis Batiotis por su privación injusta de la libertad, y el magistrado podría tener que pagar a su vez al Estado colombiano lo que le tendría que pagar a Batiotis por repetición, porque el artículo 90 reza la acción dolosa, que en este caso seguramente no es dolosa, pero sí gravemente culposa, claro, de los funcionarios públicos. Así es. Ahora, pero sí, adelante. Claro. Ahora, fíjese algo, abogado de Chavenato, sin ánimo de entrar en disquisiciones políticas, pero este es un caso político. Y en Latinoamérica, sobre todo en nuestros países, porque Colombia y Venezuela se parecen más de lo que los venezolanos y los colombianos a veces queremos aceptar. Y parece que en el sistema de justicia venezolano, en el sistema de justicia colombiano, moran autores del realismo mágico. Uno ve con extrañeza cómo esa justicia draconiana en casos como el de Antonio Batiotis luego es tan laxa con un caso como el del señor Santrich. Entonces, ¿cómo es eso que aquí hay una justicia para los perseguidos y una justicia para unos comprobados personajes que también fueron solicitados en extradición, pero el señor Santrich estaba libre cuando fue solicitada su extradición? ¿Cómo se entiende entonces que haya una persona libre esperando un juicio por extradición y una persona esté presa también esperando un juicio por extradición? ¿Por qué esa diferencia? Completamente de acuerdo. Y además nosotros presentamos una moción que tampoco contestó la Corte Suprema de Justicia, y es frente al juicio de lesividad. Nosotros lo invocamos a través de la acción constitucional de habeas corpus, lo cual fue negado. Dijeron que teníamos que esperar el trámite ante la Corte, lo cual era completamente ridículo, porque en ese momento nosotros presentamos una solicitud donde decía, ¿qué es más lesivo? ¿Qué es menos lesivo? ¿Conceder la libertad y esperar a ver si realmente se comprueba que era un juicio político o no? ¿O que esta persona privada de su libertad sí fuera un perseguido político y usted lo haya privado de la libertad? Por supuesto, aquí el juicio de qué es más lesivo va a primar la libertad de Antonis Batiotis, claro, de lejos, es clarísimo. Por otro lado, este es un tema que tiene muchas implicaciones políticas, el caso de Santrich. Y por los acuerdos de paz, el acuerdo para la terminación del conflicto, el acuerdo final implicó una serie de parámetros frente a las FARC. Entonces, digamos que eso es lo que también es preocupante para nosotros, y yo como abogado de extradiciones que veo esto todos los días, también veo que una cosa es, ¿le interesa al gobierno? El proceso es rápido. No le interesa al gobierno, no hay prensa de esto, entonces hagamos lo que quiera con esta persona. Ese es el punto. Y lo que yo sigo hoy manifestando es, en un momento, él tenía la carga de esperar si se quiere, un par de meses, mientras se lograba demostrar ante la Corte. Cuando se demostró, ya no había ninguna forma de que él estuviera privado de la libertad. En este momento es completamente injusta la privación de la libertad, completamente. ¿Quiere decir entonces que, abogado Chavenato, cuando ya tenemos que irnos despidiendo, estamos hablando de que la detención de Antonio Batiotis, número uno, que para empezar, ¿no? que todo esto arranca, abogado Chavenato, que el caso, yo no sé si usted conoce el caso completo, pero este caso arranca en el 2004. Correcto, no, con el asesinato de una señora activista política
y el hombre que la asesinó nunca lo procesaron, nunca le quitaron el uniforme, y ese hombre lo matan, y ese sujeto, comprobadamente un asesino, al ser asesinado a su vez, terminan culpando a Antonio Battioti. Es decir, es un caso tan truculento que uno no haya ni por dónde agarrarlo. Correcto, y de hecho, no sé si en el resumen que se había expuesto al aire antes sobre Antonio Battioti se mencionó el tema de que en la solicitud de Grecia, porque por supuesto yo leí todos los documentos de Grecia, cada uno de ellos, dice lo siguiente, y seguramente va a compartir que es una ridiculez. Dice, vamos a juzgar a una persona desde Grecia por delitos cometidos en el territorio venezolano. Primer error, no tiene ningún sentido porque Grecia no tiene jurisdicción en el Estado venezolano. Tampoco fue una solicitud formal de Venezuela y tampoco hay jurisdicción universal sobre ese punto. Entonces, no habría ninguna forma, primero. Segundo, le dicen a Antonio Battioti, usted es culpable de asesinar a una persona, ¿correcto?, con un arma de fuego en estado de indefensión. Punto. Tercero, usted es inocente de porte ilegal de armas porque no hay ninguna prueba que diga que usted portó un arma. Sin embargo, es culpable de homicidio con armas. No tiene ningún sentido. No dice que hay participación, coautoría, nada. Dice que Antonio Battioti fue el único ahí y nunca menciona quiénes son los testigos. Supuestamente hay un policía y nunca mencionaron quiénes eran los testigos, quiénes eran, y de todas formas. O sea, sí. El primer momento cuando llegó esa solicitud ante la Corte Suprema de Justicia ya se evidenciaba. Pero yo le doy un voto de buena fe a la Corte y le digo, está bien, los primeros 2 meses, 3 meses, aunque era evidente desde el principio, estúdielo y puede dejar detenido. Pero hasta ahí, los primeros 2 meses, si se quiere, pero 13 meses va completamente contrario a la lógica. Una completa locura. Abogado Ángelo Chavenato, le agradecemos muchísimo por habernos atendido esta tarde. Le agradecemos además su dedicación a este caso tan sensible para los venezolanos, que cada preso político que hay en Venezuela ya nos duele. Imagínense uno que esté fuera del país, mucho más en esto que empieza por momentos, es un cuento de realismo mágico y de repente se convierte en una tragedia griega también. Ojalá pronto podamos ver a Antonio Battioti en libertad y reunido finalmente con su familia. Le agradecemos mucho de esta conversación, abogado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que pasen bien, feliz día. Gracias. Era el abogado Ángelo Chavenato, defensor del preso político venezolano detenido en Colombia, Antonio Battioti. Vamos al corte comercial y ya venimos con la parte final del programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. No puede ser. ¿Se fue la luz otra vez? En tuplata.com.be te ayudan a resolver. Ahora cuenta con un amplio stock de plantas eléctricas para tu casa o negocio. No dejes que la oscuridad te amargue la existencia. Con tuplata.com.be compra tu planta eléctrica directamente desde los Estados Unidos y te llega a la puerta de tu casa sin complicaciones. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Tienes un Hyundai y la caja automática falla a cada rato? ¡Qué angustia! ¡Qué desesperación! En Tecnología Automática 0502 son especialistas en la reparación de cajas automáticas de Hyundai Elantra, Tucson y Santa Fe de 2007 en adelante. Y lo mejor de todo, que te ofrecen 7 meses de garantía para que te despreocupes. Solo en Tecnología Automática 0502. Visítalos en la zona industrial Lebrún o llama al 414-195-0414. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. ¿Le quieres dar un regalo especial a ella y no sabes qué comprarle? ¿Un bolso, una cartera, un monedero? Puede ser,
pero no los que todo el mundo tiene. Amberdi te ofrece diseños exclusivos y además son súper resistentes. Ese detalle especial para ellas solo lo consigues en Amberdi. Visítalos en su cuenta de Instagram, @tienda.amberdi, o contáctalos por el 0414-224-1685. Amberdi, calidad y exclusividad para ellas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con la parte final del programa, nos quedan muy pocos minutos, pero por supuesto muy lejos de nosotros querer arremeter y descalificar por completo los procesos administrativos del Estado colombiano. Habíamos visto el caso de Antonio Batiotti, pero mira, sin que una cosa pueda perdonar la otra, pero vean esta noticia, escuchen, atención. Resulta ser que el hijo del delincuente Alejandro Andrade, el famoso Emanuel Andrade, que ostenta todos los lujos que su papá, el ladrón ese del Tuerto Andrade, le permitía, viajando en aviones, todo aquello, montado en su gran caballo, porque él es deportista y todo aquello. El muchacho llegó a Colombia y cuando llega a Colombia, Migración le dice: ¿para dónde vas tú? Le negaron la entrada al hijo de Alejandro Andrade, el Tuerto Andrade, a territorio colombiano. Dice la nota, la gente del pitazo siempre, ya no hay en Venezuela que decir dieron un tubazo, hay que decir dieron un pitazo. Las autoridades migratorias de Colombia impidieron el ingreso a ese país de Manuel Andrade, hijo de Alejandro Andrade. Según información reseñada en Blue Radio, el joven llegó a territorio colombiano la noche de este lunes 15 de julio. Migración Colombia le impidió el ingreso, ya que está en una lista creada por Christian Kroger, directora de la Oficina Migratoria. En ese listado se incluyen las personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro, que no son bienvenidas en el vecino país. En la misma nota, el medio de comunicación colombiano indica que Manuel Andrade partió a las 7:30 de la mañana de hoy, es decir, lo dejaron en el aeropuerto toda la noche, pasando roncha. Qué emoción, qué alegría me da. Ojalá no haya habido baño. El tipo se fue en un vuelo a República Dominicana. Imagínese usted. Hay otra noticia. Ahora sí nos vamos, ahora sí me voy, César. Esta noticia. Resulta ser que finalmente a Alejandro Toledo, expresidente peruano, solicitado por el caso de Brecht y que se escapó de Perú a los Estados Unidos pensando que allá no le iba a llegar la justicia, pues al tipo le han puesto los ganchos. Me informa mi amigo, el periodista del diario El Comercio de Lima, Rodrigo Cruz. El Servicio de Alguaciles Federales arrestó al expresidente Alejandro Toledo y lo presentó ante el juez Thomas Hickson de la Corte de San Francisco, California. Toledo estará en custodia hasta el viernes, día en que se verá la audiencia de fianza. Se va a procesar la petición de extradición. Para despedir, les digo, en Perú parece ser que el oficio más peligroso es ser presidente. Pero además de esto, Perú, después de Brasil, es el país que más presidentes o expresidentes ha procesado por el tema Odebrecht. Recuérdense que fue procesado Alan García, que se termina suicidando antes de ser detenido, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, que pierde el poder, y así están procesando a todo el mundo. Mientras tanto, en Venezuela, ni el régimen ni la oposición nombran la palabra Odebrecht. El único país de América donde Odebrecht tuvo más obras que en el resto del continente, que fue Venezuela, donde más dinero hubo en obras después de Brasil fue en Venezuela. Y en Venezuela no hay ni un procesado por el caso de Odebrecht. Mientras tanto, en Perú han metido preso a todos los presidentes de la época. Ahí le dejo eso. Y este programa se acabó, amigas y amigos. Les agradezco muchísimo por haber estado allí. Bueno, al que no se pueden llevar preso en Venezuela es a Chávez, que fue el que metió a Odebrecht en Venezuela. Y no se lo pueden llevar porque Chávez se murió. Y Chávez no vuelve.
Nosotros sí volvemos mañana. Mañana vuelve también Neomar Hernández. Les agradecemos muchísimo por haber estado allí y les pedimos por favor que nos acompañen de nuevo mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va